Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy una gran invitada, Ana María, muy buenos días, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias Eiso por la invitación y muy contenta de estar aquí acompañando. Bueno, ¿qué nos va a enseñar el día de hoy? Hay que recordar que Ana María viene desde la ciudad de Medellín a mostrarnos este proyecto tan bonito, además que nos va a servir mucho de ahora en adelante, Ana María, porque es gran tendencia lo que vamos a aprender hoy. Sí, exactamente, Edison, pues es una tendencia que tenemos a nivel pues como internacional y nacional. Es como volver otra vez a los temas manuales, volver a las manualidades, volver a escribir a mano, y en eso se basa pues como la técnica que les voy a mostrar el día de hoy, que es el lettering. Listo, entonces antes de iniciar vamos a tomar nota de esa lista de materiales para que ustedes en casa, como siempre, lo tengan ahí en su libretica y se animen y puedan realizar este proyecto con nosotros. Bueno, vamos a necesitar papel foil, una laminadora, marcador de tinta de tóner, papel de tóner, marcador pegante, una impresión en láser, acuarela, pincel con depósito de agua, pistola de calor y polvo de embossing. Vamos a necesitar también un marcador de embossing, un mug de porcelana. Vamos a utilizar también una copa de vidrio, un platico de madera, un mug esmaltado, un recipiente de barro, papel acuarela, marco portarretratos, una libreta y troquel. Bueno, hoy nos va a enseñar a realizar como muchas técnicas en diferentes, la misma técnica pero en diferentes superficies, ¿cierto? Exactamente, entonces vamos a, principalmente, lo primero que vamos a hacer es que les voy a contar qué es el lettering y cómo se hace inicialmente. Y de ahí en adelante lo que vamos a hacer primero es toda la aplicación de foil y terminamos con todo el tema de embossing. Bueno. Listo. Entonces empecemos. Listo, vamos a iniciar. Entonces lo primero es el lettering. Entonces el lettering es como una técnica para dibujar letras. Entonces lo que vamos a hacer es dibujarlas. Algunas personas la confunden con caligrafía. La caligrafía es algo mucho más formal, es con todas las puntas y las tintas. Con muchas más técnicas, por llamarlo de esta forma. Sí, y cuando vas a hacer una letra la tienes que hacer como unas 5 veces, hay formas diferentes de hacerlo y obviamente es muy siguiendo como las normas y las líneas y como las reglas que tenemos. En cambio el lettering consiste más en dibujar las letras. Listo. Entonces les voy a hacer pues como una pequeña demostración inicial como para que podamos ver en qué consiste. La herramienta como principal que tenemos es este marcador punta pincel o punta plumilla. Entonces les voy a escribir acá por ejemplo lettering. Bueno, Ana, pero acá tenemos que tener muy bonita letra para poder hacer este proyecto. Bueno, sí, es algo que uno va ganando como con la práctica. Como todas las manualidades, ustedes saben que la primera vez que uno pues como que arranca a hacer un proyectico o empieza con un tema, pues siempre uno dice el segundo me queda más bonito y así sucesivamente. Entonces lo que les quiero mostrar aquí es que las personas piensan que el tema del lettering es una cosa muy veloz porque ven unos videos como muy acelerados. Sí. Pero si se dan cuenta con esta demostración van a verificar que es algo paso a paso y muy lento. Entonces la parte inicial es como saber pues como dibujar las letras. Entonces en este caso les escribí este lettering. Por ejemplo hay otras herramientas como estos pinceles que ya son mucho más punta pincel, el otro era un marcador metálico. Por ejemplo vamos a escribir espacio ideal. ¿Ese ya es como un pincel? Sí, este ya es un marcador como pincel que tiene un depósito de tinta. Uno puede, cuando se le acabe, pues como puede intercambiar como las puntas con la tinta. Entonces aquí tenemos espacio. Ay, lo escribí con C. Me van a regañar. Bueno, ahí no podemos hacer nada, ¿cierto? No, aquí toca volverlo a escribir. Listo. Bueno, Ana, ¿qué tipo de pintura está utilizando usted allí con ese tipo de pincel? Este es un marcador brush, punta pincel. Es de una marca que se llama Pentel. Ya en Colombia tenemos la marca Pentel Colombia. Entonces lo podemos encontrar en... O sea, es especial. ¿En qué otras superficies yo lo puedo utilizar? Este puede utilizarse en diferentes tipos de papel. Por ejemplo, este papel que tenemos en este momento es un papel tipo acuarela. Entonces miren que por eso da un efecto como de
como no completo. Ujú. Y entonces va dejando como unos huequitos. Como lo que se está usando ahora. Que Exactamente, es no desgastadito, es como muy vintage, como muy añorando como años pasados. Entonces, por ejemplo, uno puede pues como combinar varias técnicas. Yo le corro por acá Ujú. Y también podemos, por ejemplo, jugar con otros marcadores que nos pueden dar, por ejemplo, sombras. Por ejemplo, hagámosle una sombra a este de acá para que se pueda ver como un efecto 3D, como que la letra está Pues sobrepuesta. sobrepuesta. Bueno, yo esto lo puedo hacer directamente sobre madera, Ana María. Sí, por ejemplo están los marcadores y podemos utilizar como Sharpies. Realmente podemos utilizar Los que son cualquier como tipo de permanentes. marcador, sí. Y lo otro que les iba a contar es que necesariamente uno no tiene que tener un marcador de este tipo, punta pincel, para hacer como los proyectos. Uno puede utilizar, por ejemplo, un simple color o un marcador que yo lo que hago es dibujarle la parte gruesa y delgada, que es la que diferencia de alguna manera el ojo humano y hace ver que las letras se vean como más bonitas, que eso es como lo que estamos logrando con estos marcadores. Entonces, por ejemplo, miren que aquí dibujé como toda la sombra y entonces ahí le da un efecto ya como de alto relieve. Y además también puedo utilizar, por ejemplo, estos marcadores blanquitos y hacer como, por ejemplo, unas estrellitas para decorar. Puedo hacer como esta especie como de rayitas y puntitos que hacen ver como la letra como si fuera como un globito. Entonces aquí está, por ejemplo, como diferentes formas de decorar estas letras. Y esto se utiliza también mucho en el mundo de scrap para hacer como toda la tarjetería. Eso le iba a preguntar. Además, Ajá. Ana María, vemos que no solamente nos sirve como para, por decir algo, tenerlo de decoración, sino que podemos aplicarlo sobre muchas más Sí. superficies, como lo vamos a ver ahorita, que ella nos va a mostrar en los pocillos, en las copas, como ya para algún evento en especial. Vamos a tener como esa facilidad de poderlos desarrollar en muchos más proyectos. Exactamente. Pero entonces hay una pregunta, si Sí. yo no tengo una letra bonita, ¿sí, Ajá. cierto? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo me recomiendas usted como para yo iniciarme en el lettering? ¿O qué ejercicios puedo yo realizar como para pulir un poquitico la letra y que me quede así bonita? Bueno, actualmente en muchas ciudades como el tema se está volviendo muy tendencia, porque por ejemplo en el mundo de scrap cuando tienes un proyecto no encuentras las palabras en ¿Qué español, necesitamos? sino que vienen en inglés. Entonces, por ejemplo, para eso están empezando a generarse como una especie de cursos. Particularmente yo tengo uno que es de principios básicos, entonces ahí empezamos con desde los trazos, pasando a cada una de las letras, formación de palabras y los primeros proyectos. Para serte sincera, esto sí es de práctica. O sea, de la noche a la mañana no vas a tener pues como la Y además letra para que nos quede perfecta. derechita, nos quede Exactamente, bonita. esa es otra cosa. Hay que también con práctica uno logra que le queden derechas, además que haya coherencia entre el tamaño de la letra, tanto de alto como de bajito y como de ancho y el espaciado entre ellas. Sin embargo, uno por ejemplo puede jugar y también, no sé si han visto como esta tendencia a que las letras, por ejemplo, sean como espaciadas. Pero miren que todo esto, por ejemplo, hace que el proyecto tenga pues como otra como perspectiva, pero miren que uno tiene que guardar los espacios y las distancias entre las letras Que quede para muy poderlo hacer. bien puestecita cada una, Exactamente. tratando de lograr el mismo espacio para que quede Entonces, equilibrado. lo primero, Edison, sí es que Práctica. es práctica. Ya después de que tienes como la técnica y tienes como la letra que quieres tener, ya es arrancar como con los proyectos, ¿cierto? Que eso entonces es lo que vamos a empezar a hacer en este Bueno, momento. entonces ya tenemos como una idea básica. Recordemos el nombre del papel, porfa. Ese es el Ana papel María. acuarela. Papel acuarela. Sí, estos ya lo están vendiendo pues como en una especie de bloxitos que son muy llamativos y que pues te pueden servir como para hacer diferentes proyectos. Listo, nuestra línea 335-8924. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta acerca del proyecto del día de hoy, si tienen dudas o preguntas, recuerden nuestra línea, tanto línea telefónica como redes sociales. Ya vamos a saludar personas que están acá muy conectadas a través de nuestras redes sociales. O sea, si tenemos preguntas acá acerca del proyecto, de la técnica de hoy, el lettering que está muy de moda,
que como ya les había comentado, pues podemos utilizarlo en muchos más proyectos. Saludos muy grandes desde Medellín. Quisiera saber más sobre esta técnica y dónde está ubicada. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Sean 382, también excelente el programa y saludos para la tallerista. Ay, muchas gracias. Riconcito Manuel nos dice, muy buenos días, profesor Edinson, este proyecto está súper interesantísimo. Gracias por enseñarlo y muchos saludos y Dios los bendiga. Los miran a guiar también, algo nuevo que aprender, muchas gracias, un abrazo para ella en la ciudad de Medellín. Ustedes también pueden escribirnos. Y Amarte con Amor, también desde Bogotá, está pendiente de Espacio Ideal. Angie 995 desde Armenia, siempre conectada. Y Jenix Lorena también está conectada con nosotros desde Mustico, en norte de Santander. Bueno, vamos a hablar entonces, ya hicimos un curso, ya más o menos practicamos bastante, que eso es lo importante de esta técnica. Sí. Además que todo podemos hacerlo, o sea, Sí. no hay Sí. ningún inconveniente en Eso aprender. es lo más bonito del lettering, que también está, por ejemplo, pensado para que los niños pequeños lo empiecen a hacer, para que las amas de casa. Hay una tendencia muy grande y es que, sabes que hay mucho estrés actualmente. Sí. Entonces, mucha gente lo está buscando, es como un escape, así como pintar, por ejemplo, Los las mandalas. mandalas. Exactamente. Entonces, es algo que está en muy tendencia, no solo porque te ayuda a relajarte, sino también porque lo puedes aplicar a muchos proyectos que finalmente, si estás en el mundo de las manualidades, pues puedes enseñar y vender, que eso obviamente es como lo interesante, como después de que uno aprende la técnica, poder sacarle como provecho a lo aprendido. Entonces, después de que uno ya, por ejemplo, tiene un curso básico de lettering y ya ha practicado, entonces ya puede empezar a pensar en las aplicaciones que tenemos. Entonces vamos a empezar a hacer como el primer proyectico que tengo como dispuesto para el día de hoy, que es ese primer cuadrito que ven ahí, que Hogar, Dulce Hogar. Hogar, Dulce Hogar, y que se dan cuenta que tiene un papel foil que nos da como una especie de visos. Entonces les voy a traer, o les traje muchas técnicas, no solo la de la laminadora que tenemos acá, sino otras herramientas que nos ayudan a hacer pues cosas similares. Entonces empecemos por acá. Por ejemplo, con este marcador pegante. Bueno, ese lo puedo usar también en madera, ¿cierto? Sí, exactamente. Aquí lo vamos a utilizar simplemente en papel. Entonces este marcador, miren que lo que hace es que cuando uno lo aplica, queda de color azul y él empieza a secar y se vuelve transparente. Entonces con él lo que hacemos, por ejemplo, es que vamos a escribir la palabra hola. Entonces miren que es con la misma técnica que usamos y que les mostré en la parte inicial del programa. Bueno, hemos pensado a veces, o yo particularmente cuando veía muchas letras de estas creía que eran con plantilla o que había alguna técnica especial. Hoy ya Ana María nos está mostrando de que es a mano, de que la técnica como tal es como nos trataba de explicar ahorita y que era como dibujar letras. Sí, es dibujarlas porque, por ejemplo, les puedo mostrar con este que también, pues, mostrémosle a las personas, por ejemplo, mucha gente piensa que si uno tiene un marcador de esos, pues no se ve como bonita la letra, pero como les decía, yo soy feliz trabajando, por ejemplo, con colores, porque los colores al pintar también nos dan unos desvanecidos muy bonitos. Entonces miren que si uno tiene simplemente una herramienta como este micropunta, uno ya conociendo la técnica y la teoría, lo que hace es dibujar la zona donde se vería grueso, teniendo el marcador. Y miren que ya empieza a cambiar la letra. Claro, súper bonito. Y lo que puedo hacer es empezar a colorear, por ejemplo. Bueno, mientras va coloreando, vamos a recibir a Fanny, que está con nosotros en la línea. Fanny, buenos días. Son muy buenos días. ¿Cómo me le ha amaneció? ido? Muy bien, Fanny, gracias a Dios. ¿Cómo amaneció? Yo muy bien, por aquí llamándolos desde Ibagué. Ah, qué rico, está de paseo. Sí, me estoy por aquí de paseo, dándome un descansito, pero no me pierdo el programa de ustedes en cualquier sitio de la ciudad o del mundo donde yo me encuentre. Qué rico que está Porque conectado con estoy nosotros, feliz con Fanny. el programa de ustedes, muy feliz. Bueno, un abracito. ¿Alguna pregunta en especial para Ana María? No, felicitaciones, es muy interesante lo que está enseñando hoy. Le estoy poniendo mucho cuidado. Bueno, Fanny, un abrazo, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por estar de paseo y también nos ve. Qué Así que un bueno. abrazo muy grande para ella, que Muy siempre está bueno. muy conectada. Bueno, Bueno. las letras, importantísimo para el tema de hoy, queríamos porque es algo que necesitamos.
sea la frase que sea, necesitamos tener buena letra, y más cuando ahorita estamos trabajando el vintage y que en muchas partes vamos a utilizar letra para hacer los desgastes, para hacer todo esto, pues qué bueno hacerlo nosotros mismos, ya no recurrir como al transfer o algo que a veces es como un poco difícil conseguirlo. Y también es que muchas veces uno quiere escribir alguna palabra y de pronto no la encuentra. Entonces es como para poder personalizar mucho más nuestros proyectos y darle como un sentido como más propio. Y hacerlos de una, no esperar mientras nos sacan la letra, mientras vamos a imprimirla. También es una facilidad. O que la persona que la vaya a hacer pueda. Entonces aquí sí, nosotros... total. Entonces, bueno, entonces esta es la primera herramienta, que es un marcador pegante. Como se dieron cuenta es azul. Esto a veces viene con diferentes puntas. Por ejemplo, esta que tenemos acá, se dieron cuenta que nos da como una monolínea, no es algo grueso. Pero les mostré que también uno puede empezar como a dibujar estas partes gruesas de la letra. Este es otro tipo de marcador que también es de la marca Decofoil, que también es de la marca de los foil, del papel que vamos a utilizar. Y miren que este tiene otra punta muy distinta, ¿cierto? Este viene con pegante también. Este también tiene pegante, entonces les voy a mostrar cómo si uno no tiene una laminadora puede emplear estos para poder hacer como un efecto similar. Entonces, por ejemplo, acá también escribimos el hola. Vamos a ver que a veces no baja todo el pegante, entonces me da como un efectico. Bueno, este pegante, me imagino que es un pegante especial, así como el que utilizamos regularmente para trabajar el foil. ¿Puedo pegar hojilla también con él? ¿Puedo pegar, perdón? ¿Cómo? ¿Qué puedo pegar? ¿Qué? La hojilla, o sea, el papel, el delgadito, la pan de oro que también conocemos. Sí. Es más, con ella también funciona muy bien. En algunos de estos marcadores, si de pronto me piden como tener como otro tipo como de papel que sea como un poquito más resistente, porque a veces son muy delgaditos, entonces no se puede utilizar mucho. Vamos a ver cómo nos queda, porque este da como también una especie de desgaste. Entonces vamos a utilizar como por ejemplo este papel que ven acá, que es un foil que tiene un degradé ya en él. Entonces aquí sí no tenemos que esperar tanto como secar como en el azul. En el azul tenemos que esperar hasta que se vea transparente para poder ponerlo. Vamos a mostrar el papel allí a Juan David para que veamos que ya viene como con un pequeño desgaste del color, como un pequeño desvanecido. Sí, estamos pasando de dorado a rojo. Ya el papel viene así. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puedo hacerlo con la mano simplemente. Bueno, Maribel también desde Dos Quebradas está allí conectada con nosotros y nos pregunta acerca de las clases. Sí. Bueno, vamos a tener clases también por acá en el Eje Cafetero. Entonces vamos a dar el número telefónico a Ana María para las personas interesadas se puedan comunicar, llamen ahora después del programa. Además también porque es importante porque usted puede comercializarles o les va a conseguir todos los marcadores. O sea, si necesitan determinado marcador, con ella pueden obtener pues como toda la información. El número telefónico es 300-784-7252. Ese es el teléfono donde pueden pedir toda la información. O en redes sociales también van a aparecer ahí en pantalla. La pueden encontrar como Ana Ospina Letters en Instagram y también en Facebook. Exactamente. Entonces, miren que ya finalmente uno ya alcanza a ver que el papel se empieza como a despegar un poco, que ustedes saben que siempre uno deja el color mirándolo a uno. Entonces, miren que ahí, por ejemplo, faltó un poquito como más de pegante en el hola. Ah, no es este, es este de acá. Pero miren que nos sirve, por ejemplo, para dibujar florecitas. No deja tan como un efecto como tan de relleno como por ejemplo la laminadora, que ahí es donde empezamos a tener como diferencias con este tipo como de herramientas. Yo lo que quiero mostrarles es que se puede hacer como con diferentes elementos y uno puede hacer las mismas cosas, obviamente con un acabado distinto. Pero entonces aquí más o menos nos da, por ejemplo, un acabadito. Entonces, como ven, yo lo recomiendo mucho más, es como para dibujar, por ejemplo, unas flores o para hacer como unos acompañantes o ornamentos como alrededor del tema. Vamos a dejar este secando un poquito más, pero entonces vamos a pasar a otra de las técnicas, que es, por ejemplo, empezar a utilizar nuestras laminadoras. Entonces, para eso tenemos dos opciones. Por aquí les traje estas florecitas que ya vienen como hechas, sin embargo las vamos a hacer acá con este papel que se llama el papel toner.
Entonces la laminadora funciona siempre con esa tinta seca, que es la que traen, por ejemplo, las impresoras láser o las fotocopiadoras láser. Entonces uno ya encuentra estos papeles que son el papel tóner y también encuentra unos marcadores que se llaman marcador de tinta tóner. Este marcador también tiene el mismo polvillo, o sea, la tinta es la misma. Entonces, si uno escribe con él, también da como un efecto, pues como de escribir de esta manera, y se puede emplear también con la laminadora. Esta es una segunda opción. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede también escribir por detrás, recortar la palabra o el elemento que quiera. Y yo les traje pues obviamente un troquel, que lo vamos a sacar de acá, por ejemplo, que es el que vamos a utilizar en este momento. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, estas florecitas. Sí. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la laminadora. Esta es una laminadora que se está consiguiendo, por ejemplo, en Panamericana. Entonces uno la enciende y también vienen esta especie como de papelitos que acompañan el proceso, con el fin de que se pueda como ingresar todo el material. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este grande con esta hojita que tengo acá. Bueno, tenemos también otra llamada a través de nuestra línea. Hola, buenos días. Buenos días. Elsa, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Elsa, ¿de qué parte nos llama? Cincelejo Sucre. Bueno, ¿qué tal hoy el clima en Cincelejo? Delicioso, calientico. Ah, bueno, Elsa, ¿qué tal la técnica que nos trajo hoy Ana María? Empecé, cuando prendí el televisor ya estaba empezada. Bueno. Y ya estaban diciendo el teléfono, pero no alcancé a apuntarlo porque lo dictaron muy rápido. Bueno, entonces me llama la atención la técnica. Yo no me pierdo de ninguno de los programas suyos. Son hermosos todos. Ah, bueno, es muy buenos para uno de aquí, ama de casa, y le sirve a uno. Claro, Elsa, muchas gracias por estar conectada con nosotros. Vamos nuevamente en número telefónico Ana María para las personas interesadas que quieran conocer mucho más del lettering y que quieran aprender a realizar esta técnica tan bonita para desarrollarla sobre cualquier superficie. Es 300-784-7252. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ustedes no se despeguen de nuestro canal. Pueden seguirnos escribiendo a través de redes sociales y llamándonos a través de nuestra línea telefónica. Ya regresamos. Hoy lettering, una técnica súper bonita que Ana María nos está antojando como para sumergirnos en esta técnica, además porque no vamos a necesitar mucha experiencia, como hablamos ahora, es práctica lo que vamos a empezar a hacer. Si no tenemos de pronto una letra muy bonita, nos da ánimo de que nos metamos, vamos aprendiendo. Sí, o vamos dibujando, si somos muy buenos dibujando también lo podemos hacer. Entonces, como les mostraba ahorita, este es el papel tóner, que es el negro que les contaba, que simplemente con la troqueladora, entonces generamos estas florecitas. Entonces uno lo que hace es poner, por ejemplo, el papel que trajimos, ya prendimos nuestra laminadora, ella tiene diferentes posiciones de calor. Entonces, por transferencia, lo que vamos a hacer es que se van a dar cuenta cómo este tipo de papel se pega a nuestro papel negro. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando ya está lista y ya está en el punto verdecito, entonces nosotros ingresamos nuestro proyecto, que va en este papel que es plástico, que lo protege. ¿Es especial o cualquier plástico que No, las laminadoras vienen con su paquetico de empaques plásticos y vienen en diferentes tamaños. Las laminadoras sirven para muchos proyectos. Sirven para muchos proyectos, no tienen como mucho problema. Bueno, como se dan cuenta, ya empezó como a salir. Bueno, tenemos pregunta desde Cartago. Sí. Nos pregunta Alba Lucía acerca de este marcador con el pegante, si se puede utilizar para trabajar en tela. Yo no les recomendaría, porque ustedes saben que la tela desgasta un poquito más. Obviamente si es un bolso como para poner como en una decoración, en un matrimonio, por ejemplo. Hasta cojines de pronto. Sí, pero que no tenga como mucho contacto, lo vamos a lavar muchas veces.
Como se dan cuenta, pues estos proyectos es más como hacia el tema de tarjeterías o decoración, incluso no sé si se han dado cuenta de los tableros de tiza que se están utilizando tanto como en los lugares para promocionar cosas, es con este tipo de letra. Entonces hay infinidad como de cosas que podemos hacer. Ahí ya está saliendo como nuestra primera como recomendación de utilizar este papel como les mostré. Bueno, entonces el toner es el papel toner Sí, el que nos ese va a es dar el como el papel efecto. toner. El papel toner lo que nos genera es que cuando pasa por la laminadora, el efecto del calor hace que el papel se pegue a nuestras Queda como florecitas. adherente. Exactamente. Pues bueno, aquí se nos quedaron. Igual nos las traemos. Miren que aquí las ven por detrás, Ajá. ¿cierto? Entonces ya después lo que hacemos es despegarlas. Ay, ya queda. Y miren que ya quedan con el efecto del papel. Ahí le estoy pasando a Edison para que pueda ver como los Qué bonito. colorcitos que nos generaron. Bueno, lo bonito de este foil es que viene como en diferentes tonos. Sí. No es como el normal que nosotros estamos enseñados a trabajar, que es todo plata o es todo Exactamente. oro. Por ejemplo, miramos este qué bonito que también viene con todos estos tonos. Eso. Ya miren que está secando un poco más el tema del Lola que hicimos con el primer marcador azul. Sí. Entonces aquí vamos a poner el papel nuevamente. Ahora sí ya está listo. Este me va a dar un efecto como mucho más, es como entre la laminadora que nos la deja, como se dieron cuenta con las florecitas, muy plano. Y este sí da como un efecto mucho más como Con volumen. con volumencito, sí. Entonces miren acá, el efecto de este papel es muy bonito, uno se divierte mucho cuando lo despega. No, y Porque además se ve lo bien bueno es, bonito. Ana María, es que vamos a hacer lo que necesitemos. Miren, Mira por qué ejemplo, bonito. miren qué bonito y no necesitamos una laminadora. Ni necesitamos tampoco una máquina que nos haga la No, letra. sí, exactamente, es algo como muy manual. Y miren que lo otro bonito es que me gusta mucho que también nos queda como esta hoja, que uno también la puede utilizar Puede en un servirnos. proyecto, claro, entonces nos puede servir 2 veces. Ya si lo queremos dejar solo, por ejemplo, con este efecto, o utilizar esta hojita que nos queda. Entonces ahí está, ya saben que con el pegante azul hay que dejarlo muy transparente y ahí arrancamos. Bueno, Entonces, Liliana Pereira, perdón, sí. interrumpo, saludo personas que están acá conectadas. Ana María, Liliana Pereira nos escribe, llegué un poco tarde, pero conectada como siempre a tu programa, interesante esa técnica, me gustaría conocer más de ella, saludos. También está Marina Lucambio, buenos días, me encantan esos marcadores, qué bello para el vintage, cariños desde Venezuela, me encanta su programa, siempre conectada. Gloria Ramírez Aristizábal también está muy pendiente de nosotros y ella nos pregunta en Pereira dónde se puede comprar. Parra Cárdenas también nos felicita, Nancy.arte desde Cali. Nancy Arte Manualidad está conectada con nosotros desde Cali. Nos pregunta también Nina Hecho a Mano, bellísima la técnica, nos encanta el retorno a lo manual, que hace único cualquier proyecto. Bendiciones, conectados desde Paco. Ahora tiene una pregunta y nos dice, ¿en qué tamaños vienen los marcadores punta pincel? Un abrazo muy interesante, también nos escribe de Bogotá, Melus Barja. Mari Salazar, como siempre, conectada. Angélica Galvez también con nosotros desde Santa Rosa. Y también nos pregunta, bueno, tenemos 2 preguntas, no nos va a olvidar. Y Creaciones de Idi nos dice, buenos días, excelente el tema. Hoy por lo novedoso quisiera saber si esos pinceles son recargables. Y Beatriz Villalobos nos reporta sintonía desde Bogotá, también conectada con nosotros. Bueno, entonces varias preguntas. Los marcadores tipo pincel vienen en diferentes tamaños. Por ejemplo, se dan cuenta que este es muy pequeñito, este azul que tengo acá, mientras que este es mucho más grande y hay unos mucho más amplios. Sí. El tamaño del lapicero hace que yo pueda generar una letra más grande o más pequeñita. Ese es como el efecto de cada una de las puntas. Recargables sí hay unos, por ejemplo estos que son pincel. Uno compra esta parte de acá que es donde viene la tinta y puede obviamente volverlo a Pero ya recargar. viene con la tinta lista. Sí, la No es que primera vez lo nosotros trae. hagamos la tinta. Ah, no, uno lo puede comprar. Bueno, Listo. tenemos una llamada. Alexandra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias Alexandra. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿de qué parte nos llama? De Toro Valle. Bueno, Alexandra, ¿qué tal la técnica que nos trajo Ana María? Muy buena y pues novedosa porque yo no la conocía. Y además se va a empezar a usar mucho para muchísimos proyectos. ¿Alguna pregunta de pronto en especial para ella? Sí, pues yo le quería preguntar que si con el marcador se puede utilizar en el MDF. Uno puede utilizarlo ahí para hacer, por ejemplo, dibujos. Como las En centángules, breve. letras.
sí. Ah, bueno, listo, Alexandra. Muchísimas gracias por comunicarse, Ana María. Muy buena esa pregunta y de pronto ahorita ya habíamos hablado acerca de los marcadores con el pegante. Sí. Esos se pueden usar sobre madera. Sí. Y los marcadores me imagino que de pronto también. Sí, toca revisar obviamente que el marcador, porque ustedes saben que hay marcadores con tintas basadas en agua, por ejemplo, que nos sirven también en papeles acuarela, están los acrílicos, entonces toca revisar como el tipo de marcador y en qué superficie lo voy a hacer, pero sí lo podemos emplear. Bueno, Megaju2906 nos pregunta que dónde se pueden conseguir los pinceles. Ahí ya aparecen los teléfonos de Ana María en pantalla para que se puedan comunicar con ella. Nuna.arte1 también nos escribe: Edison, muy buenos días, qué maravilla lo que nos muestras hoy. La imaginación enloquece con todo ese material y la libertad con lo que quieras hacer. Saludos desde Fresno, Nubia. Bueno, un abracito para Nubia, que está también conectada. Yo quiero mostrarles por acá, aquí vemos también este proyecto que es de las copas. Eso también lo podemos hacer, personalizarlo. ¿Al momento de lavar no pasa nada o son más decorativos? Yo creo que es más decorativo, sin embargo, mira que sí genera como un efecto como de que relieve, se fusiona, sí, de relieve. Obviamente se puede lavar con mucho cuidado, pero yo creo que es como para, en este caso, por ejemplo, es para un matrimonio, en el momento del brindis, pues que sea como muy especial y muy como personal. Claro, y además se pueden guardar. Sí, claro, entonces como en los matrimonios guardamos tantas cositas, pues como interesante también. Bueno, entonces yo ya manqué Edison a hacer la parte del proyecto del cuadrito que vimos con el foil. Se dieron cuenta que hice como unos elementos botánicos, simplemente los dibujé con un micropunta. Y ahora vamos a escribir el hogar dulce hogar. Entonces arrancamos. Como se dan cuenta, el marcador punta pincel lo que hace es generarnos los gruesos y los delgados, que son tan bonitos y que son los que nos ayudan como a diferenciar nuestro proyecto. En los talleres yo les digo a las personas que lo mejor que me parece es que cada uno tenga su tipo de letra y convierta el lettering a su letra, no que como que trate como de imitar. Que es lo más bonito, como poderlo personalizar. Además, eso va a ser mucho más fácil. Sí, hay personas que cogen los marcadores muy lejos, hay personas que los ubican muy abajo. Yo siempre le digo a la persona que es como se sienta mucho más cómoda. Aquí hice una variación, por ejemplo, aquí escribí el dulce en letra despegada y por ejemplo aquí va el hogar. Y eso se está usando mucho ahora, Ana María, con mensajes, sí, con frases súper bonitas. En todo el tema de tizas también y tableros de tizas, por ejemplo, para decorar los cuartos, las casas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hogar dulce hogar, ¿cierto? Que es de nuestro proyecto, pues como el día de hoy. Entonces, uno tiene dos opciones, Edison. Por ejemplo, si yo no tengo una impresora láser, ¿qué hago? Le saco fotocopia en una fotocopiadora láser. Sí. Listo. ¿Qué pasa ahí? Que ustedes saben que la calidad obviamente no va a ser tan buena, porque nos puede generar como unos huequitos dentro de las letras, pero es una posibilidad y la idea es ser creativos y utilizar lo que tengamos a la mano. Entonces, si ustedes tienen el proyecto primero así, van y buscan una fotocopiadora láser, o si ya de pronto conocen temas de diseño o tienen a alguien que les pueda ayudar, lo que se hace es tomar una foto y se pasa a digitalizar en computador. Entonces, con la digitalizada de computador, por ejemplo, les traje ya que ya es digitalizado e impreso en la impresora láser. Siempre, ¿por qué? Porque trabajamos con el tóner. Entonces, después de que uno tiene pues como su proyectico, entonces buscamos los papeles, que es como lo que les quería mostrar el día de hoy. Tenemos estos papeles que dan como muchos visos y volvemos otra vez a utilizar nuestro protector. O sea, lo que vamos a hacer es el tóner ese que va a agarrar como el papel. El papel, sí, exactamente. Cuando pasa por la parte caliente de la laminadora, lo que hace es que deja el color del foil en lo que uno escribió. Entonces Bueno, volvemos. mientras lo vamos otra vez. pasando, vamos a Sí. recordar en números telefónicos, Ana María, redes sociales para las personas interesadas en conocer mucho más acerca del lettering, de todo esto que está tan de moda y que además también podemos utilizarlo para incrementar nuestros ingresos. Número telefónico. 300-784-7252. Redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Ana Ospina Letters. Eso es Letters, que significa letras en inglés. Tengo el Instagram y tengo el Facebook. Ahí va a aparecer en pantalla toda la información
Además, qué rico animarnos, esperamos tenerla por acá una próxima con ya un paso de pronto más avanzado. Ya nos deja la tarea como de empezar a practicar. También nos preguntan acerca de las redes sociales, es si el lettering abarca todo el tipo de letras, ¿cierto? Sí, a ver, el lettering es más letras dibujadas, entonces ahí uno puede jugar con los marcadores, con pinceles, con acuarelas. Sea despegada, pegada la letra. Sí, la como queramos. aplica. La particularidad sí es que no utilizamos como tantas mayúsculas, pues de pronto para los nombres sí, pero miren que en todos los proyecticos que les traje el día de hoy predominan las minúsculas. Generalmente es letra pegada. Pero la caligrafía, por ejemplo, que es más formal, pues sí tiene como una especie de letra y otra herramienta. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro proyecto que salió. Miren que aquí está. Y entonces vamos a hacer la parte divertida. Listo, vamos a hacerlo ahí bien a la cámara para que podamos... Ahí ya estamos listos. Sí. Listo, entonces vamos. Súper bonito se ve. Sí, y miren que tan bonito que también nos queda el negativo. Sí. Y aquí está, que no sé si además alcanzan a queda percibir los superperfecto. visos, queda muy lindo y queda con una calidad muy buena. Y este es impreso en la láser, en la impresora láser. O sea, tengo que tener una láser. Sí, para que tenga la mejor calidad, sí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que les decía, uno puede inventarse los cuadritos y aquí les traje diferentes tipos como de marcos. Están los metálicos, Están de los aluminio. metálicos que están muy de moda también. No sé si ahí lo alcanzan Sí, ahí a se ver alcanzan muy a ver. bien. Este resalta muy bonito por los colores que tiene el papel. Además, como está metalizado, juega muy bien el borde también como metal. Exactamente. Y tenemos obviamente los que tienen en madera, Los blancos. los blancos. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por venir desde la ciudad de Medellín acá a estar pendiente también de nuestro programa, a mostrarnos esta técnica y recordarles entonces muy pendientes porque se pueden comunicar con ella o a través de nuestras redes sociales porque ella va a estar dictando talleres de este tipo de letras acá en la ciudad y por el eje cafetero. Ana María, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ay, eso, muchas gracias y espero que les haya gustado mucho, que recuerden que es mucha creatividad, seguir practicando mucho, pero hay un número de proyectos infinito que podemos hacer con estos temas. Bueno, a todos ustedes también muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, gracias por permitirnos ingresar en sus casas todos los días a partir de las 8:30 con técnicas de pintura, manualidades como esta del día de hoy muy interesantes para que hagamos de nuestra casa un espacio ideal. Muchísimas gracias a todos.